Imagina esto. Has trabajado toda tu vida, 45 años levantándote cada mañana, cumpliendo con tus responsabilidades, ahorrando lo que puedes. Finalmente llega el día de tu jubilación. Pero en lugar de sentir alivio, sientes pánico, porque acabas de descubrir que el dinero que tanto te costó ahorrar no será suficiente, ni siquiera para cubrir tus gastos médicos básicos. Según datos recientes, una persona que se jubila a los 65 años en la actualidad necesitará aproximadamente 172.500 euros solo para cubrir sus costes sanitarios durante toda su jubilación. Pero espera, hay más, porque esa cifra no incluye los cuidados de larga duración al final de tu vida, que podrían costar entre 50.000 y 120.000 euros al año. Y esto es un problema enorme, porque la mayoría de personas ya están entrando en la jubilación con márgenes muy ajustados. El ahorro medio para la jubilación es de alrededor de 200.000 euros, y cuando añades la pensión estatal, eso representa unos 2.600 euros al mes. Y esa cantidad no solo debe cubrir todos tus gastos de vida, sino también las primas de seguro médico complementario, medicamentos con receta, costes no cubiertos, trabajo dental, audífonos, equipos de movilidad y mucho, mucho más. Las matemáticas simplemente no cuadran. Muchas personas están entrando en la jubilación ya sin preparación financiera y lidiando con condiciones crónicas. Y durante los próximos 20 a 30 años se verán más presionadas a medida que los costes sanitarios aumenten y sus recursos desaparezcan lentamente. Están enfrentando una crisis sanitaria con ahorros limitados, altas necesidades médicas en un sistema que no fue diseñado para jubilaciones de 20 a 30 años. Y en este análisis quiero hablar sobre esta crisis, cómo se diseñó originalmente la jubilación, cómo el sistema cambió con el tiempo y qué significa esto para la persona promedio. Ahora, para entender esta crisis, primero necesitamos comprender el modelo de jubilación sobre el cual se construyó este país, cuando la jubilación era corta y simple. A menudo, cuando miramos hacia atrás a generaciones pasadas, actuamos como si la jubilación funcionara mejor que hoy, y tal vez hasta cierto punto lo hizo, pero eso fue porque la jubilación no se parecía en nada a la de hoy. Verás, la imagen moderna de jubilación que tenemos proviene de los años 60, donde trabajabas durante 45 años hasta los 65 y te jubilabas durante 5 a 10 años, ya que la esperanza de vida era de 70 años, y para esa corta ventana de jubilación que tenías la seguridad social, una pensión y algunos ahorros personales para vivir cómodamente. Y algunos incluso tenían planes de atención médica patrocinados por el empleador. La jubilación era corta, y lo que la hacía corta era que la atención médica no estaba ni cerca de ser tan avanzada como lo es hoy. La gente no gestionaba enfermedades crónicas durante décadas, no recibían cirugías que salvaban vidas y no estaban tomando docenas de medicamentos. En cambio, para tus 70 años, si tu cuerpo comenzaba a deteriorarse, simplemente morías, porque no existía la tecnología avanzada que tenemos hoy que mantiene vivas a muchas personas enfermas. Sin embargo, no era solo la atención médica más simple lo que hacía la vida más corta, sino que muchos ancianos en el pasado no tenían acceso a la atención médica. De hecho, antes de 1965, la mitad de las personas mayores de 65 años no tenían seguro médico. Las compañías de seguros no los aseguraban porque eran demasiado riesgosos y costosos. Sin embargo, para resolver este problema, el 30 de julio de 1965 se firmó una ley que estableció un sistema de cobertura sanitaria pública que consistía en dos partes. La parte A cubría el seguro hospitalario y la parte B cubría el seguro médico. Y en el mundo para el que fue creado, este sistema funcionaba bastante bien porque las jubilaciones eran cortas y las necesidades limitadas. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a una realidad completamente diferente, y hablemos de eso. Una jubilación más larga, más enferma y más pobre. Ese era el viejo sistema de jubilación. El nuevo sistema de jubilación se ve muy similar, sin embargo, solo hay una pequeña diferencia.
Verás, la gente todavía planea trabajar durante 45 años, pero ahora planean jubilarse durante 20 a 30 años. Y a diferencia de antes, muchas personas no reciben pensiones, sus ahorros personales son bajos y la atención médica de jubilación patrocinada por el empleador es inexistente. Así que esa es una jubilación de 15 a 20 años más larga, con menos recursos financieros. Y si eso no fuera suficientemente malo, más personas están entrando en la jubilación con más condiciones crónicas que nunca, como diabetes, enfermedades cardíacas y problemas de movilidad, lo que significa más visitas al médico, más pruebas y más medicamentos. Entonces, básicamente, las personas están entrando en una jubilación más larga, más enferma y más pobre. Y lo que impulsa esto es la medicina moderna. La medicina que no existía hace 20 años ahora mantiene a las personas con vida durante décadas. Resonancias magnéticas, reemplazos de articulaciones, marcapasos, cirugía cardíaca, medicamentos contra el cáncer y docenas de procedimientos que prolongan la vida. Y aunque estos avances son increíbles, vienen con un precio elevado. Cuanto más tiempo nos mantiene viva la medicina, más atención necesitamos, y luego, más dinero se necesita para mantenerse con vida. Y este es el momento en que muchas personas piensan que el sistema público de salud interviene para arreglar todo, pero nunca fue diseñado para tratar décadas de enfermedades crónicas en jubilaciones de 20 años. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. El mito de la cobertura total. Para millones de jubilados, la cobertura sanitaria pública parece esta línea de meta donde la atención médica se vuelve simple y asequible, pero en cambio, a veces se convierte en el momento en que las personas se dan cuenta de cuán frágil es su jubilación. Nunca fue diseñada para el mundo en que vivimos hoy. Como dije antes, fue creada en 1965, cuando la esperanza de vida era de 70 años y la atención médica era muy simple y consistía en dos partes. La parte A de seguro hospitalario y la parte B es seguro médico, pero no cubre cosas como atención dental, audición, visión y atención a largo plazo. Para esas cosas tienes que pagar de tu bolsillo u obtener cobertura complementaria. Hay una gran brecha en las cosas que no cubre. Sin embargo, para las cosas que sí cubre, no es este seguro de salud socializado gratuito para personas mayores, sino que en realidad puede consumir gran parte de tus ingresos de jubilación. La prima mensual promedio es de 185 euros. Si quieres cobertura de medicamentos recetados, te costará otros 40 euros al mes. Y si quieres un seguro complementario que te ayude a llenar los vacíos, son 217 euros al mes, totalizando 442 euros al mes. Y si eliges obtener planes alternativos con cero primas, a corto plazo podrías ahorrar dinero, pero a largo plazo podrías terminar con muchos altos costes de bolsillo que no cubre. Ahora, si estás en edad de jubilación, navegar por el sistema puede ser un proceso muy difícil. Y en este momento, entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre, es el período de inscripción abierta. Por eso me emociona hablar sobre el patrocinador de hoy. Ahora, obviamente, no soy lo suficientemente mayor para estar en este sistema, pero después de hacer la investigación exhaustiva sobre este tema, entiendo que puede ser un proceso muy abrumador, donde es difícil saber por dónde empezar o incluso en quién confiar. De hecho, se han presentado denuncias masivas contra algunos de los corredores más grandes del país, que engañaron a personas mayores, dirigiéndolas a planes de seguro que pagaban las comisiones más altas. No se les dieron los mejores planes, sino los más rentables. Hay asesores independientes que fueron fundados por personas cuyos padres fueron estafados y juraron arreglar el sistema. Son asesores completamente independientes que abogan por ti, no por la compañía de seguros. Son los únicos asesores nacionales que buscan en cada plan disponible para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. Te guiarán a través de un proceso sin presión, explorando diferentes planes, asegurándose de que tus médicos estén cubiertos y verificando si calificas para beneficios adicionales. Es un recurso gratuito y ha ahorrado a la persona promedio 1.000 euros al año. Entonces, si necesitas ayuda gratuita e imparcial durante este periodo de inscripción abierta, considera buscar asesoramiento profesional. Y ahora continuemos con nuestra historia sobre el mito de la cobertura total.
Pero incluso después de pagar estas altas primas, muchos jubilados se sorprenden al saber que todavía viene con muchos costes de bolsillo que se acumulan muy rápidamente. Sin embargo, el sistema solo cubre a personas mayores de 65 años, y muchas personas se encuentran desesperadamente necesitadas de atención médica mucho antes de ser elegibles. El shock de la jubilación anticipada. La verdad sobre el mundo en que vivimos es que una vez que llegas a mediados de los 50, te vuelves mucho menos deseable en la fuerza laboral. Y muchas personas están siendo expulsadas de sus trabajos a finales de los 50 o principios de los 60, años antes de que puedan calificar para la cobertura pública, lo que los deja en una brecha peligrosa sin cobertura, lo que plantea un gran problema porque la mayoría de las personas mayores de 50 necesitan seguro médico. Están gestionando condiciones crónicas, tomando medicamentos y viendo especialistas. Y entonces, debido a que no pueden obtener cobertura pública, se ven obligados a buscar su propio seguro médico privado. Y puedo hablar sobre este tema porque soy trabajador autónomo y tengo que obtener mi propio seguro médico. Y ahora mismo, en el periodo de inscripción abierta, este es el plan más barato que me ofrecen, 470 euros al mes con un deducible de 10.600 euros. Y eso es para alguien de 32 años que no fuma, rara vez bebe, no toma medicamentos, es activo y no tiene antecedentes familiares de enfermedades. Si ese es el coste para alguien de 32 años sin necesidades, imagina el coste para alguien de 60 años con muchas necesidades. Y lo que a menudo sucede cuando las personas están en esta situación es que se ven obligadas a tomar la pensión estatal anticipadamente. De hecho, según datos, 1 de cada 3 jubilados anticipados que solicitan la pensión a los 62 lo hacen para ayudar a pagar sus gastos de atención médica hasta que sean elegibles. Y debido a que la toman antes, se ven obligados a tener un ingreso más bajo por el resto de sus vidas. Por ejemplo, a los 67 obtienes la pensión completa, que en promedio es de unos 2.000 euros al mes. Pero si tomas la pensión a los 62, obtienes 30% menos, que son 1.400 euros. Comienzan a ser apretados desde el principio, y para cuando llegan a los 65, cuando son elegibles para la cobertura pública, no se vuelve más fácil. El apretón médico de la clase media. Para muchas personas, obtener cobertura pública debería sentirse como un alivio, pero a menudo marca el comienzo de una nueva presión financiera. Y entonces, comencemos este capítulo con algunas matemáticas. Si solicitas la pensión a los 62, el cheque medio es de unos 1.400 euros al mes. La persona promedio tiene 200.000 euros ahorrados para la jubilación, que son 650 euros al mes. Entonces, tienen un ingreso mensual total de 2.050 euros. Restemos las primas del seguro médico, que podrían ser alrededor de 375 euros al mes. Eso te deja con 1.675 euros para cubrir todos tus gastos de vida. Y tal vez si tienes una casa y un automóvil pagados, puedes hacer que funcione. Sin embargo, ese sigue siendo un presupuesto muy ajustado. No podrás hacer cosas como tomar vacaciones. Siempre estarás con un presupuesto ajustado y siempre estarás esperando el siguiente cheque de pensión. Pero espera, hay más. Esa prima de 375 euros al mes no significa que estés libre de problemas, sino que muchas personas mayores necesitan mucha más cobertura que el sistema público no cubre. Y estos se acumulan muy rápidamente como medicamentos, dental, visión y algunos gastos sorpresa no cubiertos que surgen cada mes que continúan reduciendo sus ingresos mensuales. Sus ingresos limitados siguen siendo más pequeños, lo que hace que sea más difícil hacerlo funcionar a corto plazo. Pero a largo plazo, las cosas se ven aún más sombrías, porque la inflación de la atención médica supera los ajustes por coste de vida por un amplio margen. Por ejemplo, en 2024, los beneficios de la pensión aumentaron un 3,2% como ajuste por coste de vida, pero los medicamentos aumentaron un 6%. Algunos medicamentos subieron un 10% y los seguros complementarios pueden aumentar un 8% al año. La inflación de la atención médica está superando el coste de vida.
Pero el mayor punto de presión a menudo no son las primas mensuales o los deducibles, son los medicamentos recetados. La trampa de los medicamentos recetados. Quizás una de las mayores razones por las que las personas viven más tiempo es porque están tomando un montón de medicamentos diferentes. Según algunas fuentes, la persona mayor promedio toma 4 medicamentos diferentes diariamente. Estos no son solo medicamentos temporales, sino que son medicamentos en los que tienes que permanecer por el resto de tu vida. Y aunque tengas cobertura de medicamentos recetados, no cubre todo. Todavía viene con deducibles, copagos y medicamentos no cubiertos que pueden sumar más de 1,000 euros en gastos en un presupuesto ya ajustado. Y además, estar con estos medicamentos a menudo significa más visitas al médico, más pruebas y más seguimientos, agregando más facturas a tu jubilación. Y estos costes médicos no solo afectan a los individuos, sino que afectan a hogares enteros. Y si un cónyuge se enferma, puede ser el colapso del plan de jubilación de toda la pareja, el colapso conyugal. Hasta ahora en este análisis he abordado este tema desde la perspectiva de una persona soltera. Sin embargo, aproximadamente el 50% de los jubilados se jubilarán con una pareja. Y esto puede ser un arma de doble filo, porque por un lado obtienes 2 cheques de pensión y quizás 2 fondos de jubilación, pero tienes solo una hipoteca, un conjunto de servicios públicos, una factura de comestibles y un hogar que mantener. Mientras que una persona soltera tiene que hacerlo todo sola. De muchas maneras, jubilarse como pareja es mucho más barato y más estable que jubilarse como individuo. Sin embargo, esa estabilidad desaparece en el momento en que un cónyuge se enferma. Por ejemplo, conocí a esta pareja que se preparó muy bien para la jubilación. Tenían una bonita casa cerca de la costa, automóviles pagados y ahorros, y luego el esposo comenzó a tener serios problemas cardíacos. Y de repente, sus vidas cambiaron. Las facturas médicas comenzaron a acumularse. Tuvieron que vender su casa cerca de la costa y mudarse a un lugar más pequeño, y comenzaron a gastar sus fondos de jubilación para pagar facturas médicas. Y eventualmente, él falleció. Pero el cónyuge sobreviviente se quedó sin ahorros, sin activos y tuvo que seguir trabajando hasta los 75. Nunca sabes cuándo tu salud cambiará. Y en un hogar de 2 personas, cuando un miembro se enferma, podría afectar los planes de jubilación de ambos, y luego se quedan con un montón de deudas, cuando la atención médica se convierte en deuda. En nuestro país, 4 de cada 10 personas tienen deuda médica. Y para personas mayores de 65, 2 de cada 10 personas tienen alguna forma de deuda médica. Y como hemos discutido en este análisis, el sistema público no es esta atención médica socializada gratuita para personas mayores, sino que viene con altas primas, deducibles y muchas cosas que no están cubiertas. Y cuando las personas tienen ingresos limitados, estos gastos médicos pueden convertirse rápidamente en deudas que pueden acumularse. Los jubilados pueden entrar en este círculo vicioso de poner facturas médicas en sus tarjetas de crédito, atrasarse en las facturas y pedir prestado contra sus fondos de jubilación. Y una vez que caen en este ciclo, se vuelve increíblemente difícil salir de él porque tienen ingresos tan bajos y limitados. Y esa deuda puede nuevamente crear problemas de salud. Retrasan citas, omiten medicamentos y evitan visitas de seguimiento para ahorrar dinero, pero eso generalmente lleva a problemas mayores, visitas a la sala de emergencias, hospitalizaciones y aún más facturas. Sin embargo, todo esto no es nada en comparación con el coste final que espera al final de la vida de muchas personas. El gasto que nadie quiere tocar, la bomba de tiempo de la atención a largo plazo. Como dije al principio de este análisis, según datos, una persona que se jubila a los 65 años en la actualidad necesitará 172.500 euros para costes de atención médica a lo largo de su jubilación. Sin embargo, eso no incluye el mayor gasto que las personas tendrán si entran en la vejez avanzada, y esa es la atención a largo plazo. Según el Ministerio de Salud, el 70% de las personas mayores de 65 necesitarán alguna forma de atención a largo plazo en su vida, y el sistema público no cubre este gasto. Y tratar de cubrirlo por tu cuenta es casi imposible.
Un hogar de ancianos cuesta entre 6.000 y 10.000 euros al mes. La vida asistida cuesta entre 4.000 y 6.000 euros al mes. Y el cuidado de la memoria cuesta entre 6.000 y 9.000 euros al mes. Genuinamente no entiendo cómo se espera que alguien se prepare para un gasto como ese. Es poco realista. La única salida es conseguir que el Estado pague por ello a través de la ayuda social. Pero hay una trampa. El gobierno no te lo da automáticamente, sino que muchas regiones requieren que reduzcas tus activos contables a solo un par de miles. Y en muchos casos, las personas terminan vendiendo sus automóviles, agotando sus fondos de jubilación, cobrando seguros de vida y gastando todo lo que tienen para calificar, lo que se llama gasto para calificación. Y más del 60% de los residentes de hogares de ancianos reciben ayuda social. Gastas todo lo que tienes hasta que básicamente estás en bancarrota y viviendo en la pobreza, y luego calificarás para la ayuda. Y ese es el final no tan feliz que millones de personas enfrentarán al final de sus vidas, viviendo en la pobreza y sin nada que dejar a su familia. Y así quiero terminar este análisis. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Muy bien, otra historia profunda completada. Cada vez que investigo uno de estos temas, nunca sé cuál será la historia, pero paso de 2 a 3 días investigando y eventualmente encuentro una historia. Y cuanto más investigo la jubilación, ya que ese es el tema sobre el que parece que quieren que hable, más veo cuán inviable es para la persona promedio. La jubilación funcionaba bien cuando era de 5 a 10 años, pero ahora que es de 20 a 30 años, simplemente no es realista. Y entonces, al concluir otro gran análisis, como estudiante del tema, quiero compartir mis 3 conclusiones personales que aprendí haciendo este trabajo. Primero, la mayoría de las personas no podrán trabajar durante 40 años y jubilarse durante 30. Cuanto más investigo la jubilación, más veo que la realidad es que la mayoría de las personas no podrán trabajar durante 40 años y jubilarse durante 30. Las matemáticas simplemente no funcionan, la vida es dura y la mayoría de las personas no pueden ahorrar a tasas tan altas, pero incluso si pudieran, esos ahorros necesitarían resistir décadas de costes crecientes de atención médica, inflación y esperanzas de vida más largas. Esta generación es realmente el conejillo de indias de esta jubilación hecha por uno mismo. Y creo que durante las próximas décadas veremos cuán insostenible es este sistema, y a medida que otras generaciones comiencen a entrar en la jubilación, creo que vamos a tener tantos problemas y será interesante ver qué termina sucediendo también. Segundo, nuestro sistema de atención médica privado está más que roto. Siempre que ocurrió la pandemia, pensé que iba a haber este gran impulso donde todos se unan y exijan un sistema de atención médica más socializado como el resto del mundo desarrollado. Pero luego me di cuenta de que eso no va a suceder. Y después de la pandemia, estoy convencido de que nunca va a suceder. En mi opinión, hay ciertas industrias que nunca deberían ser con fines de lucro, sino que deberían ser para el bien común, como la educación, la seguridad pública y la atención médica. Pero bueno, en nuestro país preferimos quitar las migajas a los pobres para poder dar recortes de impuestos de billones a los ricos. El momento en que comienzas a poner ganancias en las necesidades humanas básicas es el momento en que todos pierden. Y finalmente, mantenerse saludable como estrategia financiera y toma toda una vida. Si hay una cosa que estoy aprendiendo y viendo a medida que entro en mis 30s, es que la salud no es algo que sucede por sí solo, sino que es algo en lo que tienes que trabajar durante toda tu vida. Creo que una vez que entras en tus 30s, las personas toman 2 caminos. Algunas personas se mantienen activas y comen saludablemente, mientras que otras permanecen sedentarias y continúan comiendo basura. Y a lo largo de sus vidas, estos hábitos se acumulan. La dieta y el ejercicio no garantizan la buena salud, pero son un ingrediente clave para vivir una vida rica, y el camino que elijas tomar podría impactar drásticamente cómo resulta tu jubilación. Muchas gracias por escuchar. Si disfrutaste este análisis, por favor dale me gusta. Suscríbete para más contenido como este. Y si quieres escuchar otra historia muy interesante sobre por qué las personas están dejando nuestro país en busca de una vida mejor, dale una oportunidad a ese contenido a continuación. Y con eso, hasta la próxima.